Buenos días, muchísimas gracias a todos los presentes y los que nos conectamos virtualmente. Le agradezco su apoyo, la oportunidad de tomarnos en consideración de su tiempo para incorporarse y tocar un tema muy importante que son las brechas de oportunidad en la formación del talento humano en Panamá. En esta mañana tenemos 5 minutitos para iniciar con una apertura a la sala con la Universidad Tecnológica de Panamá, la licenciada Sola Castillo, que es la directora de investigación, que nos quiere presentar y dar una información que creo que está muy interesante para todos los miembros de ANCHA. Gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y de presentarles un evento que vamos a tener en el mes de octubre, que es el 8º Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología. En esta versión, el lema es Ciencia, Tecnología, Sostenibilidad e Innovación. Como todos saben, durante la pandemia el foco estuvo en la ciencia, la tecnología, la innovación. Así que consideramos, pues, a través de diferentes investigaciones y estudios, que estos son los pilares para la recuperación. Este Congreso de Ingeniería es el más importante en el país y en la región. La última versión que nosotros tuvimos fue en el año 2019. No pudimos hacer, se hace cada 2 años, no lo pudimos hacer en el 2021, entonces lo estamos haciendo en este año. En aquella ocasión, este congreso tuvo 11 conferencias magistrales, 13 foros temáticos, 120 conferencias científicas, 65 conferencias en el encuentro científico académico, 79 pósteres, 46 pósteres los pósteres de la Hickson en la jornada de iniciación científica, donde estudiantes presentan también resultados de investigación, estudiantes de licenciatura, y 46 pósteres de profesionales e investigadores y 2 talleres tecnológicos. Se sometieron 206 artículos, se aceptaron 153 y hubo 121 ponencias. Participaron 15 países, de esos el 54% fueron ponencias internacionales, 46% nacionales. En ese entonces tuvimos evaluadores de 23 países, 176 evaluadores de diferentes partes del mundo y participaron cerca de 1.300 personas en este evento. En la conferencia, los proceedings de la conferencia fueron publicados en Scopus. O sea, el Scopus es una plataforma para la indexación de producción científica muy importante a nivel mundial. Y esta es la primera conferencia panameña, puramente panameña, que se publica en Scopus. Y esperamos que este año otra vez también se publique en Scopus. Bueno, esto es parte de las actividades que se hicieron realizando en el Congreso. Y para este año nosotros tenemos algunas otras novedades para del 19 al 21 de octubre. Nosotros hicimos 8 tracks. ¿Esos tracks qué significan? Que dentro de cada una de esas áreas hay gente de carne y hueso haciendo investigación, hay producción científica, artículos publicados precisamente en Scopus y en diferentes revistas internacionales. Hay más de 100 proyectos en estas áreas que se están desarrollando ahora mismo. Por ejemplo, hay un estudio en los manglares, donde se está estudiando la savia de los manglares, cómo proteger los manglares aquí en Panamá. Ayer se entregó otro proyecto al Ministerio de Salud, donde se desarrollaron unos modelos de Sarima para poder determinar la demanda y poder controlar los inventarios a través de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial. Entonces,
En cada una de esas áreas, ya les digo, hay gente de carne y hueso haciendo investigación y hay 216 investigadores en la UTP con doctorado haciendo investigación. También este año incluimos la plataforma EasyShare, que es una plataforma tecnológica que es mundialmente utilizada y fácil de utilizar. Entonces, ya nosotros, el periodo de ponencia se cerró y este año superamos el año anterior en el sometimiento de artículos. Hay 245 artículos, 109 son internacionales y 136 nacionales, y son en esas diferentes áreas. Y podemos ver que a nivel nacional nuestras capacidades están mayormente en energía y ambiente. Sin embargo, a nivel internacional, donde tenemos más ponencias en el área de logística, innovación y ciencias empresariales. Y tenemos pues la lista de países participantes. Son de todos estos países y vemos que los países que más ponencias sometieron fueron Perú y Colombia. Sin embargo, vemos hasta Uzbekistán allí, vemos Filipinas, Alemania, Reino Unido. También tenemos el encuentro científico y académico, donde participan las facultades y los centros de investigación. Tenemos aquí los afiches, cada facultad citado. Y bueno, va a ser una modalidad híbrida. Aquí tenemos los conferencistas. Este año está el señor Gonzalo Rivas del BID. Bárbara Boñán, que usted cuando ve busca su currículum tiene un índice en Google Scholar espectacular. O sea, están también tenemos pues de Colombia. Aquí tenemos 3 panameños: Eddie Blanco, que está en el Reino Unido; Felisa, que está en Penn State; está Amir, que tiene diferentes premios y distinciones por descubrimientos que ha hecho en sus investigaciones en el área de bioingeniería. Queremos presentárselo también a los estudiantes para que los estudiantes digan, bueno, él es panameño y si él pudo, nosotros también podemos. Así que aquí están los patrocinadores. El país invitado es Estados Unidos. Y bueno, gracias por recibirnos, y ahora mismo lo que estamos haciendo es buscando padrinos para nuestros estudiantes. Queremos que asistan 1000 estudiantes, cada uno de ellos tiene que pagar $50, eso se subsidia. El costo en realidad del congreso es $125. Nosotros estamos consiguiendo patrocinios para poder subsidiarles sus entradas. Así que eso es lo que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Está súper interesante y pues para poder muchachos y creo que poner una huella, especialmente con toda la parte de realidad virtual y gracias. Bueno, nuevamente gracias a ustedes. Sostenibilidad. Cuando tocamos el tema de hablar sobre sostenibilidad, desarrollo institucional, desarrollo sostenible, como usted dice, de educación, y luego una palabra que escuchamos muchísimo, que la tenemos en el diario vivir, en las noticias, en lo que leemos, todo sostenibilidad, cambio climático, pero ¿cómo bajamos eso a desarrollo organizacional? ¿Cómo bajamos eso a cultura organizacional? Estuvimos haciendo ciertas inferencias, ciertas investigaciones, y vamos a traer a 2 personas que realmente son conocedoras del tema y que son eruditas y nos pueden dar una amplitud. Primero en la parte macro de lo que es sostenibilidad con estudios que se han hecho, y luego más a bajarlo al día a día en la parte de desarrollo organizacional. Bueno, Iván y Carlos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vivian nos va a tocar el tema integral. Ella es especialista en educación, es principal de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano de CAF. Desde allí participa en el diseño e implementación de la estrategia de intervención para el sector de educación del banco. Asesora a los equipos de los gobiernos de los países miembros en el diseño y desarrollo de programas
y proyectos del sector educativo que cuentan con apoyo técnico y apoyo financiero de ICAF. Participa en los momentos y espacios de interlocución, diálogo permanente sobre políticas públicas educativas con organismos regionales y organismos internacionales de cooperación y financiamiento. Nuevamente, diga muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que estamos de lujo este día 25 de agosto con nuestros dos expositores. Adelante. Muchas gracias a Chan por la invitación y a Carlos por acompañarme en este espacio para conversar hoy un poco desde la perspectiva de los retos que tiene para el sector privado y las empresas incorporar en sus procesos de sostenibilidad de mejora de la cultura organizacional, cómo eso pues, tiene que ver últimamente con las capacidades de trabajo y las capacidades de las personas. Así que pues sobre eso vamos a estar hoy un poco en este diálogo con Carlos y compartir con usted un poco lo que es la visión de CAP en este ámbito. Y queríamos empezar señalando un poco que cuando decimos que Panamá, y eso es también un problema de la región latinoamericana, tiene retos en términos de formar las habilidades que requiere el capital humano, pues estamos hablando de que para hacernos más competitivos, pues debemos combatir con decisión la desigualdad y la pobreza. Y es que América Latina, pues es una región, digamos, que tiene una desigualdad excesiva en términos de el crecimiento económico de nuestros países, pues efectivamente se ha venido logrando, digamos, de los años 90 hacia acá. Este crecimiento económico estuvo acompañado de una disminución de la pobreza y la desigualdad que no fue equiparable. O sea, crecemos económicamente como países, pero la desigualdad y la pobreza. Y en realidad, contar con el capital humano que requerimos para cumplir con estas actividades de productividad no va a ser posible, sino que es una perspectiva de inclusión. Y allí también estudia los factores que generan la inclusión, acceso a la salud, a la vivienda digna, a la educación, pues el desarrollo, la acumulación de capital cultural y el desarrollo de habilidades pues son un factor que va a hacer la diferencia, que puede hacer, digamos, a nuestros jóvenes, a nuestros trabajadores resilientes, es decir, independientemente del origen socioeconómico de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, de nuestros niños, pues puedan vencer, romper estos círculos y comprender, digamos, las trayectorias exitosas de formación. Porque también sabemos que pues más y mejor educación, pues es más crecimiento económico. Y eso está, digamos, medido y alrededor de 100 puntos, por ejemplo, en las pruebas de PISA, pues van a generar en los países al menos 2 puntos por crecimiento económico a largo plazo. Entonces, hablar de crecimiento económico, hablar de productividad, es hablar de desarrollo de las personas. Quería traer a la mesa. Yo primero quiero presentarles a Carlos, porque como bien nos dijo Alisa, nosotros hoy estamos como panelistas de lujo, y ya nosotros también nos acompaña Carlos Rodríguez, que es psicólogo y psicoterapeuta con más de 10 años de experiencia en el entorno corporativo y desarrollo organizacional, enfocado en liderar transformación de las organizaciones a través de las personas y sus relaciones, después de un recorrido que ha hecho por organizaciones a través de consultorías en recursos humanos y organizaciones multinacionales. Actualmente es parte del equipo de Fundación Ciudad del Saber, una organización sin fines de lucro que tiene una misión de ser comunidad innovadora que impulsa el cambio social. En la Fundación, Carlos lidera el equipo de desarrollo organizacional y mejora continua enfocado en la transformación organizacional y cultural y experiencia del colaborador y la estrategia organizacional del talento. Y yo creo que con todo esto que ha hablado de Carlos, él puede muy bien comentarnos un poco respecto a esta primera introducción que hizo Vivian, que creo que tiene mucho que ver. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Vivian. Yo creo que
vamos a intentar en la mañana de hoy comenzar a conectar un poco los puntos de todos estos temas, ¿no? El tema educativo, el tema de la brecha laboral, el tema del impacto económico y cómo esto tiene un impacto fundamental en la inclusión social, en disminuir no solo la brecha de talento y la posibilidad productiva, sino disminuir la brecha social, ¿no? O sea, un poco a través de los estudios que ha realizado el CAP vamos a poder como entrar a conversar y me parece ha sido una muy buena introducción tenerlos con lo que han presentado desde la Universidad Tecnológica, porque precisamente el foco de la conversación de hoy va hacia STEM, va particularmente en algunos estudios orientados hacia las tecnologías digitales. Y yo creo que es súper importante que comencemos a crear nuevos espacios y cómo vinculamos un poco el sector productivo con nuestra realidad académica. Y yo creo que en este tipo de espacios, acá también tenemos a Harrisburg, que hace que creo que este tipo de espacios tienen que convertirse en mesas consistentes durante el tiempo para poder mantenernos vinculados y que podamos aportar un poco a reducir esta brecha. Así que, yo creo que esperamos hacer una conversación provechosa, esperamos que nos ven también, participen un poco de esto. Miriam, le damos un poco de introducción, ¿no? Bien, otra idea con la que queríamos conversar hoy es un poco esta idea de vencer esta brecha de inclusión social, de desigualdad y pobreza para alcanzar una transformación equitativa y un crecimiento económico sostenible. Sin lugar a dudas, dentro de todas esas variables, la brecha educativa deberíamos atenderla con prioridad. Y es que cuando hablamos ahora de los retos educativos post pandemia, estamos volviendo de un periodo inédito de la historia de cierre de actividades presenciales en todos los niveles educativos y hoy todavía estamos calculando los efectos que eso va a tener sobre las vidas de nuestros niños y nuestros jóvenes. También tenemos que reconocer que antes de esa pandemia, ya América Latina y Panamá también, dentro de eso, tenía un grave déficit de aprendizaje, ¿cierto? Que nos pone entonces en una situación de vulnerabilidad alta. Y vuelvo y digo, a pesar de que, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento económico para Panamá son positivas, afortunadamente, pues ese crecimiento económico no va a poder ser sostenible si no le metemos el acelerador al desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Antes de la pandemia, y por señalar algunas cifras, ya el 81% de los estudiantes de 15 años en Panamá, el 81% no alcanzaba las competencias mínimas en matemáticas. Y al menos el 44% de los estudiantes tampoco las alcanzaba en lectura. Entonces, el 55%, perdón. Entonces, eso nos deja, eso compromete, digamos, nuestro desarrollo sostenible, y no en el larguísimo plazo, sino en el corto y en el mediano plazo. La pobreza de aprendizaje, por ejemplo, que es, digamos, la cantidad de niños que a la edad de 10 años deberían poder saber leer y comprender lo que leen. Ya era antes de la pandemia en Panamá del 67%, frente a un promedio de la región del 51%. Se estima que por efecto de la pandemia ese porcentaje va a aumentar alrededor de 10 puntos. El saber leer y comprender lo que leen es una habilidad fundamental, ¿no? para fundar los aprendizajes en las demás áreas y para, digamos, garantizarnos una trayectoria educativa y laboral exitosa. Entonces, ahí, digamos, eso por señalar un ejemplo, pero también tenemos proyecciones preocupantes, por ejemplo, por el incremento, se espera que en la región se incremente a 2.7 millones de jóvenes que no estudian y trabajan, jóvenes que están en el sistema de por efecto de la pandemia no van a regresar. Sabemos que esos jóvenes van a ir a un empleo de baja calidad, al empleo informal, y que van a tener, porque tenemos muy buenas probabilidades de recibir capacitación, menos probabilidades de recibir capacitación durante la formación. Poco hay como para los
y entender un poco que esa información es la base de candidatos que va a entrar a los programas académicos superiores, o sea, ya con estas deficiencias. Y luego sí, y creo que vamos a ir llevando la conversación allá, luego sí lo vamos especializando, particularmente para los temas de sectores STEM, particularmente el tema de tecnología, se hace más difícil también sostener el programa de educación superior a un estudiante que viene con carencias importantes de su educación primaria. Además, un poco traían lo del efecto de la pandemia, cómo todavía yo creo que no tenemos suficiente información del impacto que ha tenido en el sector educativo y lo que va a pasar cuando este grupo de estudiantes que pasó por este periodo importante fuera del colegio, sobre todo en el sector público, al menos en países como Panamá, ¿qué va a pasar cuando se integren al sector productivo? Pues yo creo que un poco conectando un poco con el centro del tema de hoy, que tiene que ver con sostenibilidad, desde el sector productivo y desde la academia tenemos que comenzar a tomar acciones alternativas para poder un poco ir tratando de cerrar una brecha que es importante y que, como bien decía Miriam, viene antes de la pandemia. La pandemia lo único que ha hecho es exacerbar la situación que ya venimos viendo, ¿no? Sí, aquí en esta diapositiva lo que queríamos mostrar es algo, algunas cosas ya las mencioné, pero ustedes ven al lado derecho, por ejemplo, el índice global de competitividad. Panamá quiere ser un país más competitivo y para eso pues debe mejorar su infraestructura, debe mejorar su estabilidad macroeconómica, reducir los tiempos que se toman los trámites, pero cuando uno mira los pilares, y este índice ha venido cambiando a lo largo de los años, dándole más espacio a factores como, por ejemplo, por qué tanto ha adoptado Panamá las tecnologías en todos sus procesos de producción, cuál es el nivel de habilidades que tienen los trabajadores de Panamá y cuál es la capacidad de innovación que tienen pues, las personas, ¿no?, en un país. Entonces, digamos, esto por señalar que es un tema que compromete no solamente al sector, digamos, desde la formación básica, pero también al sector privado y a los empleadores. Nosotros en CAF tenemos una agenda de transformación digital con la que trabajamos en conjunto desde la agenda educativa para entender un poco cuáles son los retos que tenemos los países para afrontar estos procesos de transformación digital, estos procesos que llamamos, digamos, la cuarta revolución industrial y qué tipo de habilidades necesitan las personas. En realidad, la cuarta revolución industrial en América Latina está en un estadio todavía, digamos, inicial. Muchas empresas multilaterales internacionales en Panamá, por ejemplo, han adoptado, son pioneras en incorporar la tecnología, digamos, o la digitalización de los procesos por ejemplo, de adquisición de los suministros, etcétera. Los CEO de las empresas entienden la importancia de la tecnología y de las habilidades digitales para la responsabilidad de sus empleados, pero estamos todavía en un camino, digamos, inicial y pues si los equipos de trabajo en las empresas pues no cuentan con las habilidades para impulsar estos procesos, pues entonces no vamos a avanzar a la velocidad que requerimos. Y es ahí un poco donde algunos de los reportes que hemos estado compartiendo y haciendo específicamente para Panamá, pues empiezan a darnos algunas pistas de cuál es la magnitud del reto, un poco qué deberíamos hacer. Y durante la pandemia hicimos unos ejercicios interesantes con acompañamiento de instituciones, del Ministerio de la Presidencia, de instituciones públicas en Panamá, para entender un poco cuál es la demanda estimada de empleos en Panamá que requieren trabajadores con habilidades, por un lado, para aprender propiamente el sector digital, que es una de las apuestas del país. Por el otro lado, trabajadores con habilidades para la transformación digital. Algo que también nos deja muy claro la pandemia es que pues nuestra función de producción es ahora digital, ¿no?
Por ejemplo, antes decíamos, tal vez las pymes no requerían tanto la transformación digital, pero muchas pymes sobrevivieron a la pandemia, pudieron digitalizar sus procesos de servicio al cliente, etc. Entonces, ¿qué necesidades hay allí? Ahí lo que hicimos entonces fue cuantificar. Panamá en el año 2019 empleaba alrededor de 87.000 trabajadores asociados a los temas tecnológicos, aplicados unas metodologías cuantitativas. Establecimos que en Panamá habría una demanda adicional de puestos de trabajo asociados a la digitalización de alrededor de 6.700 empleos. Y si uno compara eso con los estudiantes, los graduados en carreras relacionadas, son las que llamamos STEM, ¿no? Carreras de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, donde en Panamá se gradúan alrededor de 3.200 profesionales al año en esas áreas, pues entonces hicimos varios escenarios de impacto, cómo va a impactar el COVID, la generación de empleo, y podemos decir hoy que había en Panamá una brecha de alrededor de 3.000 trabajadores para los próximos 4 años con este tipo de habilidades para estos sectores. Eso es consistente con informaciones que ustedes conocen muy bien, por ejemplo, la encuesta Manpower, donde les preguntan a los empresarios cuando usted tiene dificultad. Esa dificultad ha venido creciendo como del 35%, hoy está otra vez más del 40, 43, 45% de los empleadores en Panamá dicen que tienen dificultades para encontrar las informaciones de habilidad necesaria. Entonces, esa brecha pues es sobre, algo sobre lo que, digamos, desde distintos escenarios hay que trabajar. De acuerdo, yo quería solo agregar un poco ahí, la apuesta parece clara tanto en la industria de TICs como en el sector de digitalización, automatización, transformación digital de empresas, pymes, micropymes que no se dediquen al sector TICs, pero que necesitan pues, profesionales formados en estas carreras o en este tipo de estudios. Y yo creo que hay un dato súper interesante del Foro Económico Mundial, en un estudio reciente, el 43% de los negocios pretenden reducir su nómina debido a la automatización o a la integración tecnológica. Y el crecimiento que proyectan, lo proyectan en profesionales del sector tecnológico. Entonces, hay como la brecha crece desde ambos lados. No solo se están reduciendo posiciones, digamos, tradicionales en las que seguimos formando y capacitando nuestro personal, sino que va a crecer aquellas en las que tenemos una brecha de 3.000 hoy. Porque hoy con la capacidad productiva total del análisis de la oferta que hizo CAD, estamos hablando más o menos que en un escenario conservador, nosotros tenemos capacidad de cubrir el 65% de los empleos que se crean con el personal que estamos formando hoy. Eso es un escenario de los más conservadores. Y eso no toma en cuenta ni siquiera la calidad del egresado y de si realmente puede vincularse al sector productivo. O sea, si esa formación está siendo realmente efectiva para entrar al sector productivo. La contraparte del sector productivo, en muchos casos, y yo creo que lo vamos a ver ahorita con lo que dice Vivian, tiene un poco algunas competencias particulares que está exigiendo este tipo de personal, que va desde competencias técnicas, pero hasta competencias que llamamos blandas, para vincularse rápidamente al sector productivo, y no necesariamente eso está ligado con lo que estamos egresando. Entonces, yo creo que además, estos son la cantidad de empleos que estamos generando, digamos, en el sector formal, pero esto no tiene en cuenta el potencial perdido y lo que sucede hoy en emprendimientos digitales, por ejemplo. Y si la apuesta país un poco pasa por la industria de TICs, un dato interesante del GEM, que es el Monitor Global de Emprendimiento del 2021, es que en Panamá solo 4% de los nuevos emprendimientos son en TICs. Pero
casi que el 100% de los nuevos emprendimientos requieren habilidades digitales. Entonces, vemos que hay una desconexión clara entre la intención y la estrategia y un poco lo que cómo estamos vinculando los diferentes sectores que debemos formar la cadena de valor, en este caso del talento. Así que creo que hay una serie de datos que vemos en este estudio, pero hoy solo 10.9% de nuestros graduados son de carreras STEM. Y en las carreras que existen, si vamos a tecnologías como especializadas, como realidad virtual, realidad aumentada, Internet of Things, estamos hablando que de todos los programas que existen hay 4 para realidad, que tienen algo de realidad virtual aumentada y 5 que tienen algo de IoT. Es que pareciera que la brecha es bien amplia, ¿no? Sí, es amplia, pero digamos están un poco como planteados los desafíos para los distintos actores involucrados. En este conjunto de documentos que Carlos menciona, nosotros, por ejemplo, analizamos la oferta disponible, que son alrededor de 365 planes de estudio en 30 universidades, y donde pues la mayoría son programas de larga duración. Es un tema que es complejo para el sector productivo porque es un trabajo que se necesita ya, unas áreas muy específicas, con muy pocas horas o no suficientes horas de práctica o de interacción con el puesto de trabajo real. Eso es algo en lo que vamos a trabajar. Pero también hicimos una matriz muy interesante de por dónde están, con base en los datos internacionales, en experiencias de otros países, cuáles serían como los requerimientos en términos de habilidades o destrezas requeridas, cuáles son las habilidades blandas para ambos tipos de trabajadores, tanto el trabajador propiamente como el que puede apoyar la transformación digital, incluso desde el sector público, que es un gran cliente de la transformación digital. Y encontramos, por ejemplo, que dentro de las tecnologías que deberíamos cubrir con prioridad en Panamá, estaría, por ejemplo, formar a personas en inteligencia artificial, robótica, ciencia de los datos, blockchain, machine learning, internet de las cosas, etcétera, que se requieren para formar más trabajadores para posiciones laborales como programadores, ingenieros de robótica, desarrolladores de aplicaciones, especialistas en transformación digital. En cuanto a habilidades o destrezas necesarias, encontramos, por ejemplo, que se requiere hacer énfasis en temas como análisis y evaluación de sistemas, gerencia y gestión de proyectos de desarrollo de software, obviamente, instalación y mantenimiento de tecnología, entre otras. Y un tema que siempre está como infravalorado, el tema de las habilidades blandas, ¿no? Que requiere siempre más espacio en los currículos, más espacio en los momentos de práctica profesional de los estudiantes, porque hay que hacer mucho trabajo en temas como el pensamiento crítico, la autonomía, la disciplina. Bueno, ahora con el COVID y todo lo de las clases virtuales, pues nuestros estudiantes han tenido muchos retos, la capacidad de resiliencia precisamente y de flexibilidad y tolerancia al estrés, que es para eso. Entonces, eso, digamos, al detalle para cada una de estas tecnologías en los sectores ponemos, y es como una herramienta que ponemos al servicio de los actores involucrados en estos temas para que, pues, digamos, se incluyan acciones de parte y parte. Y ahí tal vez para ir cerrando, Carlos, en uno de los documentos que también desarrollamos, hicimos también una revisión internacional de, bueno, cómo han hecho los países donde esta transformación digital ya está madura, ¿cierto? ¿Qué funciona y qué no funciona? Y como país, ya no como instituciones educativas o como empleados, como país, ¿por dónde están las acciones principales? Panamá, por ejemplo, necesita refinar sus metodologías permanentes de estimación de la demanda. Es muy difícil para mantener información sobre quiénes estamos. A lo mejor está, pero no está sistematizada. El Ministerio de Trabajo está ocupando eso del mercado laboral. Tenemos que hacer un buen camino. Por supuesto, todo lo que implica las instituciones de educación, digamos, de media, técnica, superior y formación profesional, para ajustar sus currículos
no solamente nuevas ofertas, pero como también decía Carlos, revisar los programas actuales, porque el tema de la calidad de los graduados, que está para otro conversatorio, pues también tendríamos que ocuparnos, trabajar mucho en temas de certificaciones con empresas privadas a nivel internacional, porque no nos tenemos que volver expertos en todo. Hay conocimiento que podemos aplicar y la presencia de aliados internacionales fortalece. Generar catálogos de ocupaciones es súper importante para que tengamos acuerdos sobre lo que te doy como egresado y tú qué es lo que necesitas como empleado. Eso esté claro si lo que necesitas es un ingeniero, un técnico superior, un graduado, no sé, una persona de bachiller con una certificación internacional. Entonces ahí, digamos, el papel del sector privado de los empleadores es fundamental, es un papel muy activo, no solamente de quien recibe al estudiante, sino de un sector productivo y empresarial que se involucra en todo este de política pública. Sí, yo solo quería agregar un poco, volviendo al tema de la brecha y la inclusión social, que me parece que es un aspecto fundamental de este reto que tenemos en el país y en toda la región. Por ejemplo, el promedio salario de un programador en Panamá es $2.250. Ya estamos hablando, y estamos hablando de programación, es probablemente una de las carreras que tenemos más estructuradas de las del sector digital. Obviamente tenemos retos muchísimo más grandes en robótica, IoT, realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Pero ¿cómo cambia el panorama social de proveer una formación en carreras que se van a convertir en una oportunidad económica real para nuestros egresados y que además se van a convertir en la necesidad del sector productivo? Yo creo que uno de los problemas hasta ahora ha sido que, desde mi punto de vista, hemos como segmentado la cadena de valor. Y hemos visto el sector académico por un lado, el sector productivo por otro, y, digamos, el estudiante inclusive por otro. Yo creo que ya es hora de vincularnos para entender la cadena de valor completa. Yo creo que el rol del sector empresarial va a ser muy, muy, muy importante en esto, porque lo decías, Vivian, un poco el tema de la posibilidad de acceso a pasantía o experiencia profesional. De la oferta académica que existe hoy en Panamá, solo 39% de esa oferta académica, que además de que sea de larga duración, solo 39% ofrece posibilidades de pasantía o práctica profesional. Y es opcional. O sea, ni siquiera es un requerimiento. Y el sector productivo, por otro lado, está diciendo, yo requiero eso. Entonces, yo creo que ahí tenemos que, no sé, desde el sector productivo, comenzar a trabajar de la mano con la academia para poder generar ese tipo de espacios, para poder generar ese tipo de competencias y asegurarnos que la cadena de valor pues, se conecte un poco, ¿no? Otra de las cosas que tiene que pasar y que yo creo que desde el sector empresarial va a ser muy importante, no solo por los riesgos que representa para la empresa en sí misma, sino por el rol que juega la empresa un poco en la sociedad, tiene que ver con el tema de reskilling. Como está como de moda ahora, ¿no? Pero está estimado que al menos 40% de la fuerza laboral va a tener que hacer skilling de al menos 6 meses de aquí, o sea, está proyectado en 2025. Entonces, estamos hablando de profesionales que tienen que adquirir nuevas competencias y evidentemente la parte más grande para adquirir esas competencias está en la experiencia laboral, ¿no? Todo el modelo del 70-20-10, hay un montón de data que habla que tiene que haber mucha experiencia en el puesto, así que yo creo que el sector productivo tiene que tomar un rol súper activo en este cambio para lograr que la cadena de valor se vincule. Y ya para terminar un poco con el tema sé que he sido repetitivo con el tema de la inscripción, pero creo que es súper importante no perderlo de vista, porque además hemos hablado hasta ahora
en términos generales, de qué pasa que no estamos formando gente en un sector que se vuelve el sector probablemente más importante de la economía, pero dentro de eso tenemos varias capas. Y uno de los datos que me llamó muchísimo la atención del análisis de la oferta, del estudio que hicieron Vivian, es que solo 4 de todos los programas de la oferta que se, básicamente casi toda la oferta del país, o sea, el 1% contempla algún tipo de sensibilidad con respecto a brecha de género. Entonces, estamos hablando de la dificultad que representa, digamos, en términos de inclusión social a todo el sector de nuestros egresados. Debajo de esto hay un montón de capas, y esto es solo género, pero estoy seguro que debajo hay un montón de capas más, y tenemos que tomar un rol súper activo en voltear un poco esta balanza, porque no va a pasar solo. Está contemplado en la oferta, esto no va a pasar solo. Necesitamos ser como muy intencionales y lograr que esto vaya balanceándose un poco, ¿no? Así que creo que nos toca ahora. Sé que ya hay algunas iniciativas. Hace algunas semanas estuvimos aquí mismo a la directora del INSE hablando un poco de los programas de corta duración y un poco la metodología del INSE que puede venir a suplir parte de esos problemas que tenemos con carreras tan largas y hacer una alternativa para entrar y poder vincular más personas con habilidades específicas en el sector productivo, pero nos toca hacer como una reflexión de cómo logramos tener la gran mesa de trabajo o de conversación entre la academia, el sector productivo, el gobierno, para entender cómo logramos acelerar este proceso. Sí, igual que tú, Carlos, y Vivian, tengo que utilizar una palabra que fue una frase que es generar un catálogo. Yo creo que hay mucho interés a nivel en educación, en los estudios que se han hecho, la necesidad de Panamá, la falta de talento, la necesidad de invertir en capacidades técnicas, pero realmente, y no sé si me estoy metiendo de fuerza, pero yo creo que nosotros como empresa privada, llega un momento, porque lo digo un poco en Estados Unidos, un poco en Europa, donde está diciendo, se sientan en una mesa y decir, ok, vamos a generar ese catálogo. Está todo el mundo formando, pero ¿sabes qué? Ahí salirse en Agriculture Price, que es la rama de consultoría. ¿Qué necesitan? ¿Qué habilidades técnicas puntuales necesitan? Porque como tú mencionaste, Carlos, al principio, y ustedes en la parte de formación están formando en base a estudios que sí son importantes, pero bajemos esos estudios a la necesidad del día a día y a corto plazo, porque como tú decías, sí hay formaciones a largo plazo, pero con el tema de la pandemia hay que tener una realidad. Las cosas iban evolucionando, pero no, las cosas están ya para quedarse, todo es de ya para allá. Entonces, ¿qué? Ahí qué bueno que lo mencionas porque, digamos, además de estos documentos que hacen parte un poco de resultados del acompañamiento que nosotros queremos hacer a Panamá y a los países de la región, bueno, tenemos experiencias donde estamos tratando de llevar esto a la práctica. Por ejemplo, estamos acompañando al INADE en la implementación de su plan de transformación integral, donde ellos han reconocido como una de las áreas fundamentales de formación el tema de la tecnología y cómo pueden transversalizar esto en las ofertas para ese sector, digamos, de la población que tiene INADE. Hemos estado acompañando a ICSE desde la ideación de este proyecto y parte de estos resultados hacen justo al acompañamiento que hicimos al equipo de ICSE, que va a crear una escuela de innovación de ambientes digitales que justamente en la etapa inicial 6 programas de técnico superior busca responder a las necesidades específicas que encontramos aquí. Y finalmente algo a lo que yo los invito que se vinculen, que es algo que estamos haciendo con el Ministerio del Trabajo, el Observatorio del Mercado Laboral y con el acompañamiento de los directores, y es crear la mesa, digamos, generando la gobernanza del Marco Nacional de Cualificaciones, que ya lo hicimos entre el año 18-19, y creando la mesa sectorial para avanzar hacia
la definición de las perfiles ocupacionales del sector de la tecnología. Justo estamos en la elaboración de ese documento, vamos a estar invitando al sector privado, empresarios del sector de tecnología, pero de las empresas que también siempre que requieren sus perfiles de transformación digital en sus procesos, a que nos ayuden a terminar de construir estos perfiles para que eso sea una herramienta de facilitar la interpretación. Eso va a estar pasando de pronto. Hemos tenido reuniones virtuales con algunos representantes del sector productivo, pero vamos a estar haciendo una convocatoria presencial en septiembre para generar precisamente este diálogo. A mí una parte que me llamó mucho la atención de algo que mencionó Carlos casi al final de la presentación era lo relacionado con el sector productivo. Y si bien es cierto, pues desde la parte pública, desde los centros de capacitación y demás, se está haciendo un trabajo interesante. El caso que está compartiendo muchos de ellos, la vecindad de ICE, muchos de los que están haciendo. Pero, ¿qué hacemos las empresas privadas para contribuir en esto? Si es cierto, hemos hablado de una mesa que sería como el escenario de Disney, donde todos pudiéramos estar en esa mesa, donde todos pudieran, desde su punto de vista, plantear cuáles son las necesidades, pero necesitamos acciones puntuales, claro, porque es un tema importante. Entonces, yo sí quería saber cuáles serían esos puntos importantes que ustedes pueden decir las empresas privadas pueden contribuir a disminuir esta brecha ya. Yo creo que la idea de la mesa es una idea central, pero estoy de acuerdo que lograr ese nivel de vinculación es un reto por sí mismo. Yo creo que desde diversos sectores ya se han estado creando pequeñas mesas. De hecho, desde AmCham, un grupo de empresas miembros, particularmente en el sector de manufactura, creó una mesa para hablar de la academia, el sector gubernamental y privado, para hablar particularmente acerca de la brecha de talento en manufactura. Cuando está claramente definida la estrategia país, desde la creación de la ley EMA, de que nos interesa aumentar nuestra capacidad manufacturera, y es un país donde no tenemos ninguna ingeniería en manufactura. Entonces, por ahí va la discusión, ¿no? Hay muy poco. Hay ingeniería industrial, por supuesto, mecánica, de acuerdo, pero no, particularmente nuestro sector manufacturero no tiene una formación muy especializada y además tampoco nuestro sector manufacturero ha venido creciendo mucho en los últimos años. Entonces, yo creo que antes de llegar a esa gran mesa, yo creo que sí hay actividades que podemos hacer puntuales. Yo creo que la vinculación particular con las universidades locales, la Universidad Tecnológica, pero que egresan gran parte de la fuerza laboral en estos sectores, hay acciones que podemos tomar desde organizaciones privadas o sin fines de lucro para crear un poco esas ideas para cerrar la brecha de las oportunidades que estamos viendo. Yo creo que el tema de pasantías, prácticas, nosotros tenemos un montón de organizaciones con observatorios de innovación, con capacidad de, digamos, tecnología bastante interesante, y vincular a esos estudiantes desde una etapa más temprana en ese tipo de experiencias ya es una ganancia importantísima. Así que yo sí creo que hay opciones que podemos ir tomando mientras esto sucede, ¿no? Tanto como gremios e industrias particulares, pero incluso desde nuestras empresas y nuestros roles en la empresa, al estar un poco más cerca del sector académico, poder ofrecerle oportunidades a eso. Buenos días, y quisiera intervenir en ese sentido del tema de las pasantías. Eso es súper interesante. En mi posición, no sé si hay otro laboralista, tenemos una fiebre en el zapato. A mí me toca atender a muchos clientes que están muy interesados en darles estas oportunidades a los estudiantes, pero ¿qué pasa? Terminas teniéndolo en tu sitio o terminas teniendo usando tus dominios o de alguna forma
haciendo un sacrificio por ti, les das un algo, les das algo, que soy del ministerio, que es el social, y se convierte en un tema de discusión para las empresas que quieren abrir espacio a los pasantes. ¿Qué pasa? No pueden gran parte de esos puestos de trabajo no pueden desde niño. Yo me la paso mucho contratos para trabajadores de Chile. ¿Qué pasa? O sea, y me dicen, no, me hacen que traen a 4 chicos, tú la traen así, que el ministerio me llegó, migración me llegó, o sea, tenemos ahí también que del sector público deben crear estos programas que les faciliten a los empleadores abrir espacio a estos chicos locales que tienen la preparación, pero que no han tenido la oportunidad. Porque el problema es ese, que a veces queda el motivo de camisa donde vas porque le dan estas oportunidades. Ahí tal vez es un buen momento y para este espacio tan valioso que ustedes tienen, de a lo mejor traer a esta mesa a quienes pueden hablar de eso. Justamente hoy actualmente se debate en el país una nueva reglamentación, una política para la formación dual, que no termina como de arrancar. Siempre decimos, no, ojalá tuviéramos tener la formación dual de los alemanes, etcétera, pero bueno, lo que América Latina tiene que hacer es entender un poco cómo es el ecosistema empresarial, cuáles son las restricciones o flexibilidades de la reglamentación laboral, etcétera, y desarrollar un modelo a la medida. Y eso se está justamente discutiendo ahora. Yo creo que el feedback de la chat y de los empresarios va a ser muy valioso porque no, la ley no lo hace, ¿no? O sea, hay que pensar en los proyectos y necesarios. Sí, no, pero tenemos más de 20 años de protección proteccionales. Gracias a Dios, nunca hemos tenido ningún problema que no hace. Sí. No, pero el problema son cuando ya se trasladan o a otras instituciones educativas o a muchachos que han salido ya de su formación educativa y que están en un año sabático para ir a estudiar a otro lado. Eso hay que aprovechar, hay que darle una oportunidad, pero entonces ya ese es un nego de empleador, ya ese empleado ya llega, o le tiene que decir al chico, no te puedo dar 2 centavos. ¿Cómo puedes poner al chico? Hay relaciones, hay limitantes, hay oportunidades. Creo que hay mucho talento, pero al final a veces con el empleador es más fácil que el chico no va a trabajar todo el día, o sea, gracias por darle. Hay talento aquí local, pierden las plazas de trabajo ante las condiciones que encontramos a veces. Yo tengo una pregunta diciendo que aparte de profesional y de recursos humanos en general, realmente en Panamá hay talento. O sea, en Panamá hay talento, tenemos nosotros mismos como panameños creer. La cosa que hay que generar. Está diciendo de las necesidades de la necesitan. Yo puedo entrevistar a la hora de entrevistar en diferentes posiciones, yo consigo pues talento. La cosa es que cuando me volteo del cliente, hay cierta especialmente habilidades técnicas y habilidades blandas. Donde esta persona se queda un poquito corto. Pero tenemos que apostar por nuestra gente y crear los canales y las herramientas para subirlos a niveles que realmente la organización necesita. Porque realmente es la función. Y como tú estás diciendo, entonces, ¿cuánto de confianza? Está visto que al invertir en educación se sube 2% de crecimiento económico. Eso, o sea, esa información es de oro. Está tan sencilla, pero tan importante que realmente es la respuesta. Sí, 100 puntos en la cabeza. Pero bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta, otra aclaración. Si de las personas que están en virtual, si alguien tiene alguna pregunta que la quiera poner en el chat. Sí, ellos mencionan un momento que realmente no es una pregunta, sino más bien el tema del inglés, que es un poco tácito, pero digamos, tú vas en Europa, no porque quiero comparar, pero realmente el inglés es algo que debiera de estar incluido en la educación primaria, secundaria, de base, para que logren, porque a los 5 años, cuando esa esponjita, ese cerebrito, está, que puede aprender lo que sea.
que a nivel pues, de educación, estamos en universitario, pero con el tema de inglés, no sé si en el estudio, pues Sí, tenemos otros estudios, digamos, sobre el tema del aprendizaje del inglés. También hay evidencia que muestra pues, cómo mejorar las habilidades del inglés y el inglés para los niños efectivamente tiene efectos positivos para la remuneración futura de esos trabajadores. El aprendizaje, claro, en un contexto de pobreza de aprendizaje como el que señalábamos al inicio, es difícil también desde preescolar y la básica dar espacio al inglés, hay que hacerlo y sobre todo yo creo que ahí el reto en Panamá es para los jóvenes y los trabajadores. Hay experiencias interesantes en la región de programas masivos de formación y como esto cabe en lo que Carlos llamaba el skilling, la recalificación de los trabajadores. Ahí, además de las habilidades digitales, el aprendizaje del inglés comercial para negocios es fundamental. Por un comentario que veo de Emilio en la plataforma sobre el tema de las pasantías y por poner otro ejemplo a la carrera de cómo las empresas efectivamente COSPAE y ahora hemos firmado un convenio también para apoyar esa iniciativa, esa plataforma que Emilio menciona, está haciendo un esfuerzo muy interesante para poner una herramienta tecnológica al servicio de las empresas y de las instituciones de educación superior y sus estudiantes para facilitar el paso de la universidad al primer empleo. Esa es una cosa que igual está probado que funciona y dentro del proyecto que estamos por iniciar se va a hacer un proceso interesante de capacitación a mentores, mentores de las empresas interesadas en atraer este talento joven y no tener que esperar a salir a buscarlo al mercado, sino que lo tengan de primera mano en esta plataforma conexión con las universidades. Ese, por ejemplo, es una forma también de una participación. Creo que al final el tema de la participación de las empresas y la responsabilidad, porque al final tenemos que ver que esto es un engranaje en el que cada uno tiene una parte de responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos las empresas en este tema de formación y en disminuir esa brecha que muy bien Vivian y Carlos nos están dando esos números que yo creo que todos nos hemos quedado como católicos, pero que también te podemos ver que dentro, y por eso también es un tema que lo hemos visto como dentro de este comité, supercomité que hemos armado entre los tres, y verlo como una parte de sostenibilidad y de responsabilidad social de las empresas. Porque al final la responsabilidad social o estos programas o cualquier acción es un camino a la sostenibilidad y la sostenibilidad del país. O sea, al final si creamos capacitaciones, si formamos realmente a personas que vayan a las empresas con las habilidades que se requieren, en lo que se disminuye el proceso en que las empresas los tienen que reformar, porque ese es otro proceso, ¿no? Yo creo que ahí podemos lograr un poco encaminar y disminuir un poco este tema de la brecha. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una mañana sumamente llena de mucha información y de conocimiento y en el que todos nos llevamos también como la responsabilidad de ver cómo desde donde estamos podemos aportar un poco a esto y ojalá que esa supermesa que hemos hablado y que hemos soñado esta mañana en algún momento de verdad que exista, ¿no? Y a lo mejor no tiene que ser una mesa, o sea, desde la mesa se va a hacer mucho tiempo. Puede ser un tipo de encuesta que se mande a las organizaciones y a lo mejor genera no quiero decir survey monkey, porque es bastante informal, pero un tipo de encuesta que se le mande y de ahí se pueda comenzar a generar. Claro, Quizás muchas deseadas. Puede ser una universidad, puede ser una facultad con unas empresas. Por segmentar también. O simplemente no, en vez de hacerlo muy grande, muy complicado, es solamente estar hablando de una relación que es a largo plazo. Cuando unos se usan a los otros, las ideas se generan. Entonces, si yo conozco a mis colegas en la comunidad empresarial, entonces es muy fácil de asegurar en planes de estudios sobre el barrio, o invitar a los colegas en clase para dar una charla. Y con esa relación, tú estás hablando como se arregla muy naturalmente. No estás en una mesa, algo así. Es que mis colegas que me están ayudando, y mi colega puede encontrar los empleados
y yo puedo asegurar mi más ingreso verdad o una relación larga. Estamos hablando de universidad, pero como Silvia presentaba los datos, la prueba PISA no es a nivel universitario, la prueba PISA es a nivel de 15 años. O sea, yo fui el project manager de la primera prueba PISA que se hizo en sí, entonces, o sea, yo administré todo el proyecto. Sí, todo el proyecto y tuve que ir a la serranía, a coordinar todo para que todas las escuelas. Aquí este no es un problema nuevo, es un problema que lleva décadas y todavía no hay solución. Y en aquella época, cuando se dieron los resultados, yo le dije, no importa los dónde quedemos, lo importante es que tomemos esa información y tomemos acciones. Y le dije, es mejor empezar ahora y en 20 años ver que hemos evolucionado a esperar 20 años y empezar de cero. Lo dije en aquella época. En el 2009. Y han pasado todos los años que han pasado, 13 años. Y todavía estamos en la misma situación de hace. Los 25 de agosto, pero esperemos marcar un hito y nosotros mismos responsabilizarnos y echarle la realidad, las empresas a la casa y la mitad de muchas empresas no tenían la forma, no tenían la capacidad, no tenían las herramientas para trabajar. Se las agarran y no sabía qué hacer. Y ahí se respondió. No, pero hubo parte en las instituciones públicas, por ejemplo, la mitad del personal no hacía esto, porque no había herramientas, porque no había capacitación, porque no había sistemas. La institución pública tenía un sistema y tenemos la DGI, han pasado un año entero y no echan para el sistema. Entonces, falta recursos, falta tecnología y falta sobre todo. Yo pienso que lo que hace falta es decisión. Acción voluntad. Y decisión y voluntad, porque cuando se hizo esa prueba, a mí me dijeron, ¿para qué? Nosotros no somos capaces de hacer esa prueba aquí, no tenemos los recursos para hacer esa prueba aquí. Entonces, o sea, yo quise demostrar que sí se podía, y lo hicimos. buenísimo, la verdad que O sea, es voluntad y decisión. así mismo es, así mismo muy buen cierre, muy buen aporte. Amiga de Carlos, nuevamente, muchísimas gracias. Yo creo que un último mensaje para dentro de las organizaciones es que, dice, bueno, sabes que no hay talento, pero la aplicación de estos programas dentro de la organización, la implementación de sostenibilidad, lo que tú dices, la solución, es una bandera de atracción a la generación millennial y a la generación Z que está entrando dentro del mercado laboral. Esta nueva generación para ellos es sumamente importante que la organización tiene que está aplicando estos programas porque le da a ellos un sentimiento de identificación con lo que realmente ellos han ido creciendo y evolucionando a través del trayecto de su vida. Pero bueno, muchas gracias a los participantes y a nuestros. Tenemos unos minutitos adicionales. Señora María Preciado, que está en línea, que nos va a conversar sobre el tema de análisis de data, un poquito con lo que estamos nosotros, cómo podemos nosotros medir, si hacemos encuestas, si hacemos la mesa, qué hay pequeñas mesas, cómo podemos en un momento dado utilizar herramientas que puedan medir la data para poderla llevarlo a la práctica. Gracias. Voy a decir una propaganda que tenemos la maestría en analítica de datos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Inicialmente, pues, quiero dar las gracias a Lisa Lince, la chair del Comité de Desarrollo Organizacional, y a AmCham por esta cortesía de sala. Le cedo la palabra, pues, a Javier Benítez y a Pedro Benítez de Icuartil y Equipos Humanos Colombia, quienes nos van a hablar un poquito de esta parte de analítica de data. Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Voy a compartir pantalla, me perdonan un minutico, por favor. Entramos en el tema. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Están viendo la presentación?
Ok, perfecto. Sí. Bueno, don Pedro, por favor. Pedro. Parece que Pedro tiene problemas de conexión. Bueno, ¿me están escuchando ustedes a mí, cierto, María? Sí, ellos están escuchando Ok. porque está en mute. Ajá. Y Pedro, por favor. Vale. Ok, como son 5 minutos, yo voy a arrancar. No soy el experto en analítica, es Pedro Benítez, que es el gerente de iCuartil. Javier, Ya, yo estoy por listo, acá. Pedro, listo. Bien, pues entonces Primero, arranque, don Pedro. muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de presentación. Adelante, Javier. Nosotros somos una empresa que llevamos haciendo analítica más o menos 20 años. Voy a comentarles un poquito qué es esto en este poco tiempo que tenemos. La analítica de datos básicamente, ¿qué es? Es permitir a las organizaciones analizar sus datos o en tiempo real o históricos o datos que pueden estar estructurados, no estructurados, cualitativos, etcétera, con el fin de descubrir, interpretar y comunicar patrones relevantes de negocio. O sea, buscar dentro de los datos patrones relevantes de negocios que permitan soportar las decisiones, digamos, de pronto con velocidad y generar valor en la empresa. Es aplicable a todo tipo de industrias. Muchos de ustedes conocen estas técnicas, a industrias financieras, de seguros, transporte, logística, médicas, etc. Y de hecho hemos desarrollado modelos para estas empresas. Puede ayudar a predecir, manejar interrupciones, optimizar rutas, ofrecer productos cruzados, predecir eventos de mantenimiento, etc. Y la verdad es que en este momento hay mucho software que permiten hacer un análisis de lo que se llama end-to-end. Es decir, desde el principio de tomar los datos y llegar a un despliegue después de hacer modelos. Sigamos, Javier, por favor. Esto es digamos, estos son una serie de términos que se usan en analítica, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera. No me voy a detener en esto, simplemente este es el mundo en que se mueve la analítica. Sigamos, Javier. La analítica puede tener más o menos estos niveles de madurez muy rápidamente. Una analítica descriptiva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los datos y en la empresa? Subimos a un nivel más diagnóstico, ¿por qué pasó esto? Puede haber una analítica predictiva, o sea, crear modelos predictivos para, con los datos, predecir situaciones futuras, o prescriptiva, que sería qué tengo que hacer para que vuelva a pasar. Quiero aclarar que este nivel, digamos, de empresas, las empresas más desarrolladas estarían en la analítica descriptiva, en la prescriptiva, perdón, ¿ok? Entonces, quería decir una cosita rápida, es realmente, ¿quiénes hacen esto? Esto lo hacen unos personas que se llaman hoy en día los científicos de datos, que es una formación que está dándose en este momento mucho a los muchachos, una oportunidad de trabajar en las empresas en este tipo de cosas. Listo. Una cosa final, no necesariamente los modelos, digamos, sustituyen los buenos criterios de la gente ni la experiencia, de modo que ya a veces no se pueden desarrollar todos los modelos porque la información no está preparada. Entonces, a veces hay que preparar la información, etc. Entonces, quería dejarles este mensaje muy rápidamente y Javier puede continuar con el tema de aplicación a People Analytics. Gracias. La analítica, pues como lo decía Pedro, no solo es de un área, muy en principio en las áreas comerciales y en lo que tiene que ver con las áreas de producción y operaciones, pero aterrizó en People, aterrizó en nuestras áreas de recursos humanos. Y con este método de investigación basado en el examen de los datos, donde estudiamos las situaciones de las personas que congregan una empresa, y con esos datos extraídos y analizados de forma inteligente y metodológica, poder tomar decisiones. ¿Cómo aterrizamos esto en recursos humanos? Tenemos que la analítica se está usando mucho
en selección y retención tan importante hoy en día. Hay mucha rotación en las empresas. Establecer por qué la gente se está yendo de la compañía, establecer cuáles son los mejores patrones para seleccionar, cuáles son los mejores perfiles, establecer la productividad y la asignación óptima de los recursos desde un punto de vista laboral, controlar los costos de personal, reducción de ausentismo, establecer el por qué la gente está ausentándose, de qué están enfermándose, que va muy ligado con un tema más adelante en cuanto al riesgo psicosocial. Analizar y detectar patrones de fraude, muy importante tanto en las empresas financieras y en otras empresas donde haya manejos de dinero y otras actividades. Y algo que pega mucho en este momento y que lo acabamos de oír en la exposición de toda la mañana, que es alinear esa estrategia de nuestros programas de desempeño, bienestar, capacitación, desarrollo y beneficios con la estrategia del negocio. Lo vimos con la presentación que hicieron ustedes de la CAF, que cómo llegaron a ciertas conclusiones de qué se requiere en cuanto a capacitación. Qué bueno poder llevar al interior de nuestras organizaciones esos análisis para poder establecer realmente qué capacitación es la que necesitamos. La capacitación muchas veces se da por cumplir una meta, una estrategia, pero nunca se ata a la verdadera necesidad de la compañía. Y pues obviamente la capacidad productiva también se puede llegar a medir allá. En aras de agilizar y de no pasarnos de nuestros 5 minutos, ¿por dónde empezamos? Pues lo más importante es que debe ser una estrategia de compañía. Indudablemente, si no tenemos esa autorización y ese apoyo de la alta gerencia y la alta dirección, no vamos a poder hacer analítica. Luego, ya al interior de recursos humanos comenzamos a preguntarnos cuáles son los problemas que más nos están afectando. Luego establecemos qué tenemos, cuáles son las barreras que hay para poder tener y generar conexiones y generar información y data para poder construir rápidamente una mejora de las competencias de los de recursos humanos y obviamente de todos estos temas que vimos anteriormente y comenzar a trabajar sobre las diferentes actividades y generar fuentes de información confiable. ¿Qué logramos con todo esto? Pues extraer el valor de los datos, de la data que podemos generar en recursos humanos para tomar las mejores decisiones basados obviamente en la necesidad primordial que tengamos y en ese apoyo que podemos tener de la alta gerencia. Creo que no nos hemos pasado los 5 minutos, les agradecemos mucho, tanto en Icuartil como en Equipos Humanos Panamá y Colombia, estamos a la orden. Icuartil desde el punto de vista técnico de todo lo que tiene que ver con la consultoría técnica y nosotros desde Equipos Humanos ayudando y enlazando la analítica con los recursos humanos. Les agradecemos mucho. María, muchas gracias. A ustedes en AmCham también muchas gracias. Y pues bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Gracias, María. Gracias, miembros de AmCham, por participar con nosotros esta mañana. Que tengan un buen día y final de semana.